noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Muy bien, saludo al público pincha. Se lo merecen. Sí, hacelo vos como hincha de gimnasia. No, ya está, ya lo hiciste vos. Ya hemos cumplido con el protocolo. Bueno. Tampoco la tortura, ¿no? Yo pienso que cuando alguien sale campeón y hace mucho que no salían, se merecen también un saludo nuestro. Obvio. Cumplido. Lo cual no significa que no nos delimitemos de Verón. Obvio. Aplicando el método de la Corte trotskista, Internacional. sí. Sí. Riguroso. Bueno, ¿qué tenemos? De todo. Hay de todo. Cargadito. Sí. Hoy vamos a hablar mucho de La reforma laboral Claro. y... Pero antes, hagamos un intercambio de dos Sí, temas. sí. Lo de Chile, era más o menos. lo que habíamos Lo esperado. se había previsto, ¿no? Sí, sí, no deja de ser una catástrofe. Una diferencia muy grande, sacó Sí. Cast. Hoy hablábamos, recién antes de empezar, de un reportaje que le hicieron en Radio Con Voz, en el programa de Siete Cases, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno. Ese es un nombre. Un dirigente que es el que fundó Grupo Puebla, un centroizquierdista chileno. El Partido que ahora- Progresista, sí. Ya no vamos a acordar el nombre. Enríquez Ominami. 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 Hizo un balance bastante bueno, por lo crítico, del gobierno de Boric. Muy crítico. Mostrando cómo las jubilaciones privadas se mantuvieron y se fortalecieron. Todo, o sea, todo el esquema. Sí, como tenía la mayoría de los gobernadores, tenía el apoyo del 70 y pico % de la población para cambiar hacer una reforma constitucional y no la hizo, o fue incapaz de hacerla. ¿No? Y cómo mantuvo todo lo que es el esquema, la matriz económica del pinochetismo. O sea, la idea esta. Más o menos lo que dijimos nosotros Sí, la vuelta sí. pasada acá. Claro, pero con ejemplos muy concretos desde Chile y mostrando cómo una rebelión popular que aspiraba a una transformación social real no lo logra y se produce un retroceso, una desilusión muy fuerte. Y bueno, y termina, Sí, porque provoca una frustración enorme. claro, en un triunfo muy categórico, pues sacó el Sí, 60-40. 60-40 Sí. y el tipo es muy reaccionario. Este casto, muy reaccionario. Y aparte Este mencionaba que, por ejemplo, que quiere liberar el padre el dirigente crítico de... ¿Cómo es? Ya me olvidé el nombre de vuelta. ¿Cómo estamos con los nombres? Sí, sí. Siempre. Sí, sepan entender. Que el padre es un asesinado por la dictadura pinochetista, por un milico que le metió 15 balazos en la cabeza y que hoy está preso y tiene una condena de 1500 años. 1500 años de condena, y que este cast está anunciando que lo quiere liberar. Claro. Bueno, de hecho, ayer en los festejos había bandera de Pinochet. Bueno, Claro. parece que el padre de Tecats fue oficial nazi. O sea, no, Todas las tienen. no un nazi de palabra, un oficial nazi. Uno puede decir, está bien, que sea el padre no quiere decir que sea el hijo. Bueno, pero el hijo es pinochetista. O sea, Hay una Hay un Una hilo línea de conductor. claro, el hijo Sí, está sí, ahí. Sí. No, es brutal. Con lo cual plantea todo un debate para la izquierda latinoamericana, porque esto se suma a lo de Bolivia, a lo de Argentina A lo de también. Argentina. Y plantea, digamos, si uno quiere contrapunto, es el rechazo en Ecuador, donde hay un gobierno de derecha, en esta consulta popular, a la instalación de las bases militares. Pero que el ascenso de estos derechistas está precedido por el fracaso de gobiernos nacionalistas. Claro. Esto es así. Correa y Lenín Moreno, que era una especie de Scioli, que terminó Claro. como un Macri. Lenín Moreno, que era el que había puesto por Rafael Correa, y gira fuertemente a la derecha. Ya era una variante de recambio más derechista Era una cuando variante, lo claro, proponen. puesta por el propio Por el nacionalismo. Y bueno, luego Sí, se abre que paso un ella régimen dice- derechista. Claro. Que era, me acuerdo en su momento, cuando Cristina puso a Scioli de presidente, de candidato a presidente, no de presidente, y de vice a Zanini, ¿se Zanini. acuerdan? Que era Leya, Sí. allá había ganado, y lo El echa Scioli Zanini. y el Zanini ganaron. Y Scioli echa a Queda- Zanini del gobierno, y se hace el poder, lo exilia a Correa, Exactamente. y todo eso. Bueno, Sí. queda un balance a fondo, y así que veremos cómo continúa esto, pero es una gran pelea la que viene en Chile. Sí, sí. Y después tuvo el atentado. En Australia. En Australia, un atentado claramente de contenido antisemita, reaccionario, que, bueno, hasta ahora creo que son 16 las personas asesinadas, muchísimos heridos, una fiesta judía que hay en la playa,
en la cual, bueno, todos nos hemos sumado a un repudio muy categórico y a la vez también denunciar la manipulación del sionismo, que existe en todo este tipo de cosas, ¿no? Porque quiere tratar de valerse de estos atentados reaccionarios para presentar, por un lado, que en Australia ocurre porque Australia había reconocido el Estado palestino, que aparte es un Estado que no existe. Y después Javier Milei, en Argentina, también es una línea similar, ¿no? Y en última instancia también para justificar el genocidio en Palestina, ¿no? Lógico. Total. Así que, y todo el tema, que creo que tenemos que, nosotros lo charlábamos acá, es importante seguirlo con mucha rigurosidad, el crecimiento de sectores antisemitas en la derecha republicana claro. y en el círculo de Trump. Porque ahí hay un tema muy de fondo que demuestra el contenido de antisemitismo bajo la época imperialista. Es decir, las raíces están hundidas en ese lugar, ¿no? Entonces me parece importante señalarlo. Y sobre ese punto no dice nada Milei, no dice nada todos estos, ¿no? Claro. Sí. Se acuerdan del antisemitismo para defender al Estado de Israel. Pero cuando el Lógico. imperialismo tiene manifestaciones antisemitas, No dicen nada. bueno, el caso ahora, derechista, Katz, salió Milei a decir mi amigo Katz, pero no importa. Kast. No. Katz. Kast. Pero no importa que el padre sea un nazi. Claro. No, total. ¿Entiendes? Pero dentro de las propias filas del gobierno libertario hay personajes que son abiertamente El antisemitas. candidato a diputado nacional, ¿cómo se llama? Fargosi, por Claro. ejemplo, entre ellos, Barra y tantos otros. Pero bueno, es terrible cómo fingen indignarse, que corresponde indignarse porque el atentado fue brutal, pero si vos ves la práctica cotidiana del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, son atentados de este orden sistemáticamente todo el tiempo, Sí, magnitudes mayores, obviamente. a mucha mayor escala. No, y se utiliza para justificar lo de Israel y para demonizar a... Reforzar una criminalización. Sí, a los musulmanes, a los árabes. Hay una tentativa, es decir, que se utiliza un atentado, que indudablemente hay que repudiar y condenar, pero para desenvolverte una política de criminalización y de ataque, una islamofobia. Claro. Sí. Bueno, ayer Desenvolver una islamofobia. estaba el Gordo Dam, sacó unos tweets a raíz del atentado, pero con un ataque de este tipo brutal, diciendo, no, todo marcando delitos y atentados cometidos por sectores musulmanes. Entonces de ahí la conclusión era claramente en esa línea. Ahora después aparece, no sé si ustedes vieron los videos, Sí, del verdulero, llamémosle en idioma nuestro, que neutraliza a uno de los terroristas que atacan que es a... musulmán. Que neutral... En realidad es sirio-libanés. Ah, Parece que no es musulmán, es cristiano maronita. O sea, hoy escuché eso. Bueno, hay un debate sobre su origen religioso, pero es interesante. Pero es árabe. Es árabe, sí, obvio. Viene. Lo cual también es un golpe a esta campaña reaccionaria, total. ¿no? Porque el tipo se jugó la Obvio, vida. lo Se jugó la Desarma. vida. Sí, es un acto de valentía, imagínate. Aparte, ¿vieron lo que era la metralleta con la que Sí, aparte, el otro terrorista estaba? le dispara a él. Él neutraliza al que está disparando, pero el otro lo dispara a él y le pega 2 tiros. Bueno, lo tienen que operar, bueno, podía perder un brazo, sufrió dos tiros, uno en la mano, otro en un brazo. Entonces, mostrando que es una campaña completamente reaccionaria porque el que neutraliza al atacante tiene... Precisamente de origen árabe. Lógico. Bueno, tenemos todo esto. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la lucha contra la reforma laboral, el cuadro general. Juli, acá, que es nuestra mujer en el Parlamento, Sabe nuestra todo. infiltrada en el Parlamento burgués. ¿Cómo va a votar el senador de Santiago del Estero? Claro. es fácil. Vamos a ver un poquito cómo viene la rosca por ese lado. La movilización que se prepara para el jueves, a la cual le ponemos toda la ficha. Venimos de realizar asambleas muy importantes, preparatorias. Claro, preparatorias de la movilización, etcétera, a la cual, digamos que en realidad quien se sumó es la CGT, porque el sindicalismo combativo la había alargado antes la movilización del jueves, y finalmente, bueno, la CGT luego la alarga. Bueno, va a ser evidentemente una movilización Pero sin paro. de importancia, sin paro. Vos querés todo. Quiero poder ir, por ejemplo. Y bueno, y luego vamos a ver un poquito lo de Portugal, que viene como anillo al dedo, porque una reforma laboral muy similar a esta
y que desató una huelga general que le está poniendo un principio, un tope a la reforma laboral, con lo cual está marcando un camino también a seguir. Bueno, sin más, antes que nada vamos a decir que hay que suscribirse a Prensa Obrera, que hay que darle me gusta al videíto, que hay que difundirlo, toda la manija que ustedes ya saben. Y ahora sí, sin más, le damos paso a el editorial de Gabriel Solano. Después del triunfo de las elecciones de octubre, Javier Milei logró mejorar su presencia tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y no solo a partir de los diputados y senadores propios que logró consagrar con la elección, sino que se armó, a partir de este triunfo, una serie de rupturas políticas en partidos políticos que en principio fueron con listas distintas e incluso opositoras a Javier Milei, y que se fueron pasando progresivamente al campo del oficialismo. Eso ocurrió tanto en el PRO como en el radicalismo, incluso en el peronismo también, no pasándose abiertamente al bloque libertario, pero sí fragmentando el bloque del peronismo de manera tal de allanar en el Congreso la votación de las leyes impulsadas por Milei. Y la impresión que daba, a partir de ese triunfo, es que el gobierno de Milei tenía un terreno abierto para avanzar con todas las reformas que se proponía sin ningún tipo de oposición, tanto dentro del Parlamento como fuera del Parlamento, es decir, en la calle. Esta fue la idea que se había creado, un gobierno que estaría muy fortalecido y que podía consagrar las reformas que se proponía. Cuando digo las reformas, obviamente está la reforma laboral, que hoy vamos a analizar con detenimiento, pero no solo la reforma laboral, también una reforma del Código Penal, que vimos en el programa pasado, que endurece muchísimo las penas para la ciudadanía, reformas fiscales y otro tipo de iniciativas parlamentarias que todas van en un sentido de reforzar una ofensiva capitalista contra los trabajadores. Esta es la impresión. Pero ya pasaron varias semanas del triunfo electoral de Javier Milei, y es importante rescatar que lejos de mostrar un gobierno muy fortalecido, aparecen señales de crisis que tenemos que tener en cuenta para relativizar ese fortalecimiento que muchos le atribuyen con un ánimo claramente derrotista. Es un gobierno fuerte, no se puede hacer nada, y por lo tanto para nosotros es importante poner de manifiesto situaciones de crisis que el gobierno está enfrentando, que si bien todavía pueden tener, digamos, un grado menor en la exposición pública, potencialmente plantean problemas muy de fondo. ¿A cuáles me refiero? Una que se conoció la semana pasada, y es muy importante, es que la inflación sigue creciendo en Argentina. El 2,5% de la inflación de noviembre, que se conoció en diciembre, y lo más probable es que la inflación de diciembre sea más o menos similar. Las consultoras que van haciendo cortes semanales ya prevén para diciembre una inflación también del 2,5%, implica un crecimiento de la inflación. Si nos remontamos, por ejemplo, a mayo de este año, la inflación había sido del 1,5%. Y el gobierno decía, nuestro principal activo para que el pueblo nos vote es que logramos hacer retroceder la inflación. Cuando uno escuchaba en ese momento las entrevistas a Javier Milei, él se entusiasmaba y decía, rápidamente se acaba la inflación en Argentina y va a tender a cero. Él decía, la inflación se va a caer como un piano cuando se lo tira por el balcón. Bueno, no ocurrió. Lejos de tender a cero, la inflación está volviendo a crecer. Y es importante marcar que este crecimiento de la inflación del 2,5 es más grave que el porcentaje como tal si uno analiza el contexto. ¿Por qué se analiza el contexto? Primero porque la inflación del 2,5 convive con paritarias que en general marchan al 1% mensual. Por lo tanto, una primera conclusión obvia es que con esta inflación sigue cayendo el salario, sigue cayendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores, algo que se refleja después en la caída del consumo masivo que van reflejando distintas encuestadoras cuando se ve el consumo en supermercados, el consumo en mayoristas, el consumo de ropa, en todos siempre la cifra es negativa. Y es negativa porque la capacidad de consumo de la población se sigue erosionando con este proceso inflacionario. A la vez es importante registrar el 2,5%, teniendo en cuenta que es un 2,5 muy artificial. ¿Por qué muy artificial? Porque para que la inflación no sea más alta todavía, el gobierno mantiene pisado el tipo de cambio, y esto lo hace con un costo muy fuerte. Por un lado, muy fuerte para las reservas, que el gobierno no logra acumular
a pesar de las reiteradas presiones de sectores de poder financiero, del propio FMI, y ahora, según se dice también en la prensa especializada, también de Bessent, es decir, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno no logra acumular reservas porque tiene un tipo de cambio más bajo que el mercado convalidaría si fuese realmente libre la operación cambiaria. Hoy el cepo sigue en Argentina para la compra de dólares para las empresas. Eso, por un lado. Segundo, que esto está favoreciendo el ingreso de importaciones cada vez más masivas, especialmente de China, lo cual acelera la crisis industrial, que para los trabajadores el efecto inmediato que tiene es un salto muy fuerte en los despidos y también en las suspensiones. No solo de las pymes, sino de las grandes empresas. Hemos tenido cierre de empresas muy importantes, ahora suspensiones masivas en una empresa Mondelez, una multinacional muy muy fuerte que suspendió a la totalidad de su personal. Y esto agrava la crisis social. No solamente hay una caída del salario, sino que hay mayor desocupación y hay mayores suspensiones. Esta situación hace que el 2,5 inflacionario realmente sea un hecho de mucha gravedad. Y sumado a este punto, también marca que las negociaciones con los Estados Unidos para asegurar el rescate financiero que se había anunciado en la previa de las elecciones de octubre está como mínimo en un impasse. ¿Por qué un impasse? Porque no es claro si Estados Unidos va a poner finalmente la plata que prometió para pagar los vencimientos de deuda. El consorcio de bancos privados, capitaneado por la banca Morgan, que iba a asegurar los vencimientos de enero, unos 4.500 millones de dólares aproximadamente, al momento no los pone, y no los pone argumentando que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, el gobierno de Trump, no le da las garantías que ellos necesitan para poner la plata. Y ante esta situación, lo que tuvo que hacer Caputo de emergencia es salir a poner deuda, a tomar deuda en el mercado local, pero consiguió solamente 1.000 millones, un poquito menos de 1.000 millones, y a una tasa que casi llega al 10% anual. Entonces vuelve a mostrar la fragilidad financiera del gobierno. Una fragilidad que no le permite aún asegurar el pago de los vencimientos para el año 2026, los primeros que tiene en enero, sin una situación de presión muy fuerte del sector de la burguesía para proceder a una devaluación, no solo porque quieren parar una ola importadora, sino porque aparte se supone que la devaluación implicaría para el gobierno la posibilidad de comprar las reservas que aseguren el pago de la deuda. Y el gobierno tiene el temor que una devaluación en un cuadro de una gran crisis social lleve esto a un crecimiento de la inflación y por lo tanto a conflictos salariales, conflictos sociales mucho más agudos. Entonces está de alguna manera afianzado en esta política, pero que es muy costosa y que lo lleva a situaciones de choque incluso con su propia base social. El otro día escuchamos al capo de Techint, a Paulo Roca, en una conferencia que hizo de su conglomerado de pymes, que estaba él junto con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, es interesante la conversación, porque Paulo Roca decía: yo apoyo la reforma laboral del gobierno, la necesitamos como clase capitalista. Y todas las pymes que estaban ahí defendían la reforma laboral. Y digo lo de las pymes y lo enfatizo porque hay muchos sectores, incluso dentro de la izquierda, que hablan solo de las grandes empresas cuando cuestionan la reforma laboral, pero no se refieren a las pymes. Y es importante marcar las pymes porque quieren la reforma laboral y porque aparte tienen casi el 80% de la fuerza de trabajo de Argentina. Si le damos a las pymes un régimen de reforma laboral, tendríamos que la mayoría de la clase obrera pierde sus derechos. Nosotros no tenemos esa opinión. Pero volviendo a ese debate entre Patricia Bullrich y Paulo Roca. ¿Qué dice Paulo Roca? Quiero la reforma laboral, pero no me alcanza. Porque con la reforma laboral no voy a lograr parar las importaciones de China. Y se acaba de producir un hecho que es importante para Paulo Roca, pero que es emblemático para la Argentina, que un emprendimiento petrolero, gasífero en la provincia de Río Negro, llevado adelante por una gran empresa petrolera argentina, no le compra los caños sin costura a Techint, sino que los importa de China. Y eso produjo una situación de alarma, porque se suponía que Techint estaba perdiendo en las heladeras, donde hace laminado de acero, estaba perdiendo con los autos de fabricación nacional, donde hace laminado de acero, con los lavarropas que hace laminado de acero, pero por lo menos ganaba en el rubro petrolero. Pero ahora en el rubro petrolero también le compran los caños sin costura
Bulgeroni, una empresa importante de Argentina, a China y no a Techin. Entonces, ¿qué dice Pablo Roca? No me alcanza la reforma laboral, necesito una política proteccionista. Y para el gobierno, que quiere evitar una devaluación, que también sería una medida proteccionista, lo que hace es decirle a la burguesía: apóyenme a mí, que yo con la reforma laboral voy a darle a ustedes una cuestión estratégica. Y busca de alguna manera unificar a la burguesía apoyando al gobierno en un momento donde aparecen fracciones y crisis del sistema financiero para que se compre dólares para pagar la deuda, de la burguesía industrial reclamando una devaluación monetaria, del agro también reclamando una mayor reducción de las retenciones y una devaluación que le mejore en pesos la venta de su cosecha. Y la carta que tiene el gobierno para decirle a la burguesía: apóyenme, es la reforma laboral. Por eso ocupa este lugar tan importante en la agenda política argentina. Es el intento del gobierno de pasar al frente, de dar un hecho de fuerza para comandar esta ofensiva capitalista contra los trabajadores y evitar una disgregación de su base capitalista. Cumple estas dos funciones. ¿Y por qué? Porque la reforma laboral es indudablemente un objetivo estratégico para el capital. Eliminar la jornada de 8 horas, un punto muy importante, a través de este banco de horas que termina con las horas extras, alargar la jornada laboral a través de este mismo mecanismo, reducir las indemnizaciones por despido y abaratarlas a un punto total, porque con este 3% que el gobierno sacaría del aporte previsional para armar un fondo especial, este FAL, así se le da por llamar, este fondo especial para pagar indemnizaciones, uno debe preguntarse cuántos despidos tendríamos en Argentina hoy si el despido pasa a ser gratuito. En un momento de una gran ola importadora y una gran crisis industrial y una caída del consumo, hay sectores capitalistas que pueden pensar lo siguiente: si esta caída del consumo es transitoria, quizá no me conviene despedir a todo el personal porque tengo que hacer un gasto para pagar las indemnizaciones. La indemnización cumple dos funciones: es darle al obrero una especie de colchón entre su condición de desocupado y su vuelta de actividad. Entonces, si tenés 10 años de antigüedad, tenés 10 salarios y de alguna manera tenés un periodo de tiempo para volver a conseguir un trabajo. Esta es una función. La otra función es tratar de desalentar el despido en la clase capitalista, por el costo que implica. Si el despido pasa a ser gratuito, porque lo paga el Estado, con fondos que antes iban a ANSES, que decía a los jubilados, lo que sucede es que hay un incentivo al despido. Es decir, vamos a tener una mayor desocupación. Sí, son objetivos estratégicos. Y hay otro objetivo estratégico, que es un muy fuerte ataque a los derechos de los trabajadores para organizarse dentro de las fábricas. Y acá aparece un punto que nosotros tenemos que discutir con mucha seriedad, porque la sociedad capitalista, la república burguesa, está armada sobre la base de la ficción de que somos todos iguales. No importa Pablo Roca o el obrero de Techin. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y el obrero tiene, por lo tanto, derechos políticos. Votar cada 2 años, el derecho a huelga. Ahora, ¿qué pretende el gobierno con esto? Lo que pretende es quitarle al ciudadano, cuando va a laburar, los derechos políticos dentro de la fábrica. No puede hacer una huelga, porque tiene que tener el 75% de presentismo. Si no, la actividad, esa huelga se declara ilegal. No puede hacer una asamblea, porque se penaliza económicamente. Si hace un piquete, se lo puede echar con causa. Echarlo con causa implica que no cobra nada de indemnización. Y esos derechos a luchar que se le quita al obrero, no se los quita a la clase capitalista. La clase capitalista sí puede luchar. ¿Qué significa eso? Puede hacer un lockout patronal. Y el lockout patronal no está penalizado en la reforma laboral de Sturzenegger. Sí está penalizado el piquete obrero. Entonces se dan cuenta por qué es un objetivo estratégico para el capital. Ahora, ¿es suficiente para el gobierno para paliar esta crisis que estamos viendo? De ninguna manera. Las estadísticas hablan que cerraron en Argentina 19.000 empresas en estos casi 2 años de Milei. 19.000 empresas. ¿Es por los juicios laborales, como muchos pretenden? De ninguna manera. Es por la caída del consumo, la caída de las ventas, el ingreso de las importaciones. Es decir, que la crisis que estamos teniendo no tiene solución con la reforma laboral, sino que lo que va a implicar la reforma laboral es incrementar la ganancia capitalista, pero no da una salida a la crisis de Argentina. Por eso uno tiene que, a partir de este análisis, pronosticar una mayor intensificación de la lucha que vamos a enfrentar. Y ahí vale justamente la convocatoria que tenemos esta semana, que desde el punto de vista
del sindicalismo combativo, de las organizaciones de jubilados independientes, del movimiento piquetero que viene a hacer un piquete la semana pasada contra la reforma laboral. Y lo quiero destacar porque muchos quieren defender la reforma laboral para que los precarizados sean incluidos en una especie de derechos laborales light, pero los precarizados salen a decir, no, en nuestro nombre no. Esto es trucho, no nos va a beneficiar la reforma laboral, va a perjudicar el conjunto de la clase obrera. Y nosotros pensando en esto, habíamos ya promovido una marcha para el 18, que desde el Partido Obrero habíamos insistido mucho que esta marcha no tenía que ser el sábado 20, porque iba a ser una marcha ritual por un aniversario, ni tampoco el 19, sino que tenía que ser un día de semana, convocando a los trabajadores, a los sindicatos, para pelear y terciar la situación política. La CGT finalmente decidió convocar. Sería muy presuntuoso decir que convocaron el 18, por eso convocamos el 18. Pero lo que es seguro que teníamos razón, que tiene que ser una marcha de esta naturaleza. Ahora, la CGT convoca porque fracasó en el Consejo de Mayo en neutralizar en las negociaciones que hubo algunos aspectos que afectan sus intereses de burocracia. Los aportes solidarios, cómo se paga la cuota sindical, incluso la caja de las obras sociales, que también sufren un golpe con esta reforma, porque el aporte patronal baja de 5 a 6. Lo cual realmente en un momento de gran crisis de las obras sociales es un golpe adicional. Pero también demuestra que si la burocracia estuvo negociando hasta ahora, va a seguir negociando. Y mañana el gobierno, por un proyecto que va por todo, tiene margen para quitar algunos artículos y de esa manera allanar la votación en el Congreso. Entonces de acá que podemos nosotros deducir que no podemos de ninguna manera confiar en la burocracia sindical, que no tiene como propósito derrotar la ofensiva capitalista y al gobierno, sino que tenemos que advertir sobre su tendencia a negociar con el gobierno y valerse también de los bloques del peronismo y de oposición burguesa para llegar a un acuerdo y facilitar una ley en el cual preserva sus intereses de burocracia, pero que se liquiden intereses de los trabajadores. Ahora, una gran marcha el 18, una demostración de masa de la clase obrera el 18, va a crear una nueva situación dentro del movimiento obrero. Y va a crear también la idea que ya el triunfo electoral de Milei de octubre quedó lejos y tenemos una situación de un gran conflicto social, que lo tenemos que ganar preparando las condiciones para una gran huelga general. A la ofensiva capitalista solo se lo puede derrotar con una intervención independiente de los trabajadores y la huelga general. Para. Si llegaste hasta acá es porque te interesó nuestro contenido y capaz todavía nadie te propuso que te suscribas. ¡Qué tremendo! Acá yo vengo a ofrecerte la suscripción a Prensa Obrera para que puedas acceder a contenidos como este y mucho más. Entras a la página, elegís el aporte y ya está. Estás colaborando con el periodismo de otra clase. La tuya. Eso es todo, no jodo más. Seguimos en el programa. Saludos. Muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Son varias cuestiones. No sé si capaz que conviene enumerar algunas cuestiones más del contenido de la propia reforma. Vos mencionaste algunas, pero no sé si capaz que se me escapó lo de la ultraactividad, ¿lo mencionaste? No, sabía que ahora vamos a entrar en los Nos metemos detalles. en algunos detalles. Bueno, un punto importante, yo para alertar a todos los compañeros y compañeras que nos miran, tener punteadas las cosas, porque luego hay que ir a discutir en los lugares de trabajo, avispar a los compañeros que no están del todo claros. Lo de la ultraactividad es una ofensiva muy fuerte, porque... Expliquemos qué es la ultraactividad primero. Claro. Recordemos que muchos convenios colectivos vienen del año... Muchos son del 75, que en gran medida fueron conquistados con la huelga general de junio y julio del 75. La ultraactividad, ¿qué significa? Que si no hay un acuerdo entre la parte obrera y la parte patronal, el convenio continúa. Mantiene su vigencia. Mantiene su vigencia. Entonces, si la patronal viene y te dice, te quiero cambiar esto, te quiero sacar esto, te quiero sacar esto y te quiero sacar lo otro, la parte sindical dice, no estoy de acuerdo, vence el convenio y queda lo que estaba. Es una preservación de lo que estaba. Ahora, en cambio, la patronal viene y dice, te quiero sacar esto, te quiero sacar esto y te quiero sacar lo otro. El sindicato puede decir que no, pero al cabo de determinado plazo Cae todo. cae el convenio. Y por lo tanto quedan los trabajadores, o cae una parte sustancial del convenio. Y te pasás a regir con la nueva ley de contrato de trabajo modificada por la reforma laboral. Exactamente. Lo cual es una herramienta de extorsión muy fuerte. Claro. Porque vos querés modificar regresivamente un punto del convenio y el chantaje sobre la parte obrera es, mirá que si no aceptás, quedamos sin nada, chau pichi, perdés todo lo que... Entonces, ¿aceptá esto o te quedás sin nada? ¿Aceptá estas rebajas? ¿Aceptá que te quito estos derechos o te quedás sin nada?
Algo importante con este FAL, porque vieron que que es el Fondo de Asistencia Laboral que mencionaba Gabriel. Claro, que es parecido al Fondo de Cese Laboral que rige en la UOCRA. Claro. Este FAL es en función de... Las indemnizaciones también se reducen, ¿no? Las indemnizaciones por despido. Porque quitan del cálculo de la indemnización el proporcional por aguinaldo, por vacaciones. No, ahí siempre cuestionados, medios grises, bonos, premios, todo eso que en el momento... Eso queda por fuera del cálculo. Claro. Se reduce muchísimo la base sobre la que se calcula la indemnización que vas a cobrar. ¿Puedo decir algo de la indemnización antes de que sigas? La indemnización, aparte de lo que decía Gabriel, hay otro aspecto que es muy nocivo, porque cuando vos abaratás de esta manera los despidos y facilitás, digamos, por lo tanto, que rajen a un laburante, atacás también el derecho a protestar. Porque te imaginas que si vos te vas a quejar por el salario o por lo que fuera, ¿no te gusta? Chau pichi. O sea, no solamente que atacan de manera directa a las instancias de organización obrera, como las asambleas o los lugares de trabajo, que ahora requieren de autorización patronal y la criminalización y la penalización de los bloqueos y distintas medidas, sino que a través del abaratamiento de los despidos también tenés una vía muy fuerte de atacar esa posibilidad de organizarse, pelear o reclamar. Porque acá es la dictadura patronal. ¿No te gusta? Te rajo por 2,50 pesos. Totalmente. Ahora, está este fondo. Me interesa meterme un poquito en este fondo. Porque el fondo ¿cómo se compone? Se reduce las contribuciones patronales en un 3%. Sí. Las contribuciones, porque vos tenés el salario bruto, el 19% del salario bruto va a pagar 11 jubilación, una parte al obra PAMI social, y otra parte de obra PAMI. social. Y además de ese 19% que se descuenta del bruto del trabajador, que va a financiar lo que sería un salario diferido, ¿no? Aparece la contribución patronal, que va al CIPA, que lo maneja el ANSES, que es justamente la caja previsional, etc. Ahora, esa contribución patronal se reduce en un 3%, y ese 3% va a constituir este fondo de asistencia laboral, que va destinado a ¿qué? A pagar los futuros despidos, las indemnizaciones de los trabajadores. Del obrero actual. Del obrero actual. Es importante eso. Bueno, hoy sale un artículo no sé si lo viste. Porque el tema de retroactivo no de la ley. Claro, sí, que vale para todo el mundo. Vale para todo, no para el obrero que entra a partir de ahora. No. Los que ya estamos. Los que ya están. Y hoy sale un artículo en Clarín de Ismael Bermúdez que avispa sobre un problema. Hoy o ayer, no me acuerdo, pero bueno, entre hoy o ayer sale en el impreso y dice: este FAL es un fondo aparte y si la patronal no lo utiliza, queda en una cuenta de la patronal y es de la patronal. Es decir, que va a tener libre disposición de ese fondo. En tanto en ¿Así cuanto, funciona, seguro? sí, en cuanto hay, por ejemplo... ¿No es un fondo único? Eso, sí, pero va a una caja particular. Bueno, hay un sistema medio ahí complejo. Yo entendí que era... es decir, que toda patronal pone... vos pasas 20 de jubilación. Ahora va a ir 17 a la jubilación y el 3% va al FAL. Sí. Y todo va al FAL, a un fondo único. Si yo no despido, no pido creo mi que parte. creo que va a una cuenta patronal. De cada patronal. De cada patronal. Mira. Por lo menos Lo lo que que está claro entendí es del que- artículo de hoy. Después investiguémoslo un poquito más. Pero habla de un nivel de discrecionalidad de parte de las patronales que se queda con la bueno. guita. Sí. Y si no, también se queda el Estado bajo la modalidad de un negocio financiero que va a ser... Claro, tipo Tipo FJP. AFJP Claro. y eso. Y es un golpe muy fuerte a las cajas jubilatorias. Bueno, se estima entre... 3.500 millones Sí, de dólares. más o menos. 3.500 millones de dólares anuales. anuales. En un país donde ya tenemos jubilaciones promedias peores que de indigencia. Sí, sí. Pero aparte acá hay un punto. El hecho simple, el hecho de que se llame contribución patronal es un engaño pichanga. Porque nosotros sabemos muy bien, que somos marxistas, que el valor Todo fue creado por el obrero. fue creado por el obrero. Y por lo tanto, la ganancia empresarial viene de trabajo no remunerado al obrero. Con ese trabajo no remunerado al obrero, la patronal dice: hago una contribución. ¿Para qué? Para jubilación. Sí. Aparte suena a beneficencia, Claro, ¿no? te doy una manito. Sí. En cambio, Filantropía. lo del obrero es aporte personal. El aporte obrero está colocado como aporte. En cambio, lo de la patronal está colocado como contribución. Ya la definición misma es un engaño, es una forma
del lenguaje de introducir una confusión. Nosotros consideramos que los aportes a la caja previsional deberían correr por cuenta exclusiva de la patronal. No debería venir un descuento del obrero. Si esto fuese así, para que se entienda a quien labura en blanco, su neto pasa a ser el bruto. Exacto. ¿Se entiende? O sea, vos tenés 1 millón de salario bruto, salario neto cobras 810.000, 820.000, ponele. Si vos, la contribución patronal a la obra social, a la jubilación y al PAMI no la hace el obrero, sino que la hace toda la clase capitalista, tu salario bruto es igual al salario neto. Y el capitalista, como es un chanta, ¿qué dice un capitalista? Vos ahora está lleno de capitalistas en los medios llorando. Impuesto al trabajo. Sí. No, ¿por qué te dicen el tipo? ¿Yo un obrero? Hagamos la siguiente cuenta. Más o menos, el obrero que gana 8.40 en mano, 8.30 en mano, gana 1 millón bruto. Sí. Entonces, ¿qué te dice un capitalista? ¿Cuánto paga él? O sea, a mí me sale esto 1.300.000. O 1.250.000 más o menos. Porque está lo que el bruto más la contribución patronal. Entonces, yo pago 8.30. Y pago impuestos de 8.30 a 1.250. No, vos no pagás, porque del millón a 8.30 lo paga el obrero. Claro. El capitalista cuenta que el aporte obrero es impuesto pago por él. Claro, sí, es un delincuente. Entonces, yo quiero pagarle 8. Ahora, cuando te dicen, es importante, cuando te dicen hay que pagar estos impuestos, te tienen que explicar a quién van a joder. Porque si vos bajás la contribución patronal, e incluso si bajás el aporte previsional del trabajador activo, estás jodiendo al ANSES. Claro, porque es impuesto hasta cierto punto. Porque en realidad son cajas obreras. Lo que pasa es que, claro, están bajo control del Estado. No es pues un impuesto clásico, porque tiene una asignación específica. Claro, tiene una asignación específica que el ANSES debería estar bajo control de los propios trabajadores. Y no debería estar en el presupuesto nacional. Pero cuando está en el presupuesto nacional, que se aprueba, ahora se tiene que aprobar en el Congreso, queda condicionado al ejercicio anual del Tesoro, que dice lo siguiente: yo no recaudé, no hice esto, no hice aquello. Entonces mañana empiezan a bajar las jubilaciones porque el Tesoro no tiene plata. Como es una asignación específica, tenés que tener, acá no metan la mano. Ahora, ¿qué fue lo que, cuando vos decís esto, qué te responden? Pues yo ya estos debates los tuve 1 millón de veces. Como se fue reduciendo significativamente los aportes patronales, cuando se reducía y se vaciaba tanto el ANSES, parcialmente se lo buscó compensar con impuestos generales al ANSES. Entonces una parte del IVA va al ANSES. Claro. Pero eso está mal. Sí, porque es un impuesto al consumo. No, aparte es una transferencia de recursos de los trabajadores al capitalista, porque el IVA es el impuesto al consumo, que es el que más pagamos los trabajadores, y vos con eso vas a financiar lo que la patronal no pone para garantizar el salario diferido del obrero. obrero. Impuesto de combustible. Habrá que financiar esto exclusivamente con aporte capitalista, con una caja específica controlada por los trabajadores, de manera, y después tenés el presupuesto general que tiene determinada, digamos, característica. Pero el hecho de que se vote en el presupuesto te permite que no se pague el 82% móvil. Pues eso es un derecho, no me puede el presupuesto no validar. Lógico, esto es importante. Y aparte el aporte a la obra social baja del 6 al 5. Es un montón de guita. Sí, las obras sociales están en las obras sociales sindicales están en una bueno, situación muy difícil, muy porque crítica. Debe mucha plata a la Superintendencia de Salud. Y porque la inflación, vos pensás que los impuestos todas las contribuciones son sobre la base del salario. Cuando el salario es bajo, claro, caga todo. Y además, en la canasta de remedios, de medicamentos, creció muy por encima del promedio inflacionario. Muy por encima. Entonces vos no podés comparar solamente la caída del salario entre la paritaria y la inflación general. Para ver la obra social tenés que compararlo con la canasta específica del rubro, que se fue, pero por las nubes. Claro. Aparte que afana mucho la burocracia. Aparte de eso, salió el sábado, por ejemplo, Moyano vende la principal clínica de camioneros. El Sanatorio Antártida que queda ahí en Caballito. Lo vende. Lo puso a la venta. A quien se lo compra, no es que cualquiera va a comprar un sanatorio. Es un sanatorio del carajo, muy moderno, y lo vende. Tuve la Asamblea de Norte, hablando con unos compañeros camioneros que estaban presentes, me contaron la situación terrible de la obra social camionera, terrible, y cómo las familias camioneras lo sufren porque tienen que hacerse un análisis de los más simples, padecer, si están quebradas, y ahora vienen a sacar la maguita.
Totalmente. Bueno, No, vemos es un una poquito el tragedia. tema de la rosca, ¿cómo viene? Veamos la rosca. Sí, porque ahora, efectivamente, este proyecto, este mega No, pero proyecto. antes de pasar a la rosca, pará. Sí. Después dice cosas terribles. Por ejemplo, hay una cantidad de artículos al final del proyecto. Por ejemplo, elimina el estatuto del periodista. Sí. Y así se meten cosas. Saca contribuciones a los barcos de lujo. ¿Qué te queda con la reforma laboral? Sí, sí. Entonces, alguien se hizo el piola y empezó a meter cosas. Metele que es gratis. Meter Dale que que va. gratis. ¿Entendés? Pero de verdad, tiene cosas terribles. Por ejemplo, estatutos especiales se elimina varios. Yo sabía el del periodista, pero no sé otros. No, hay otros, hay otra que era otra chica, no me acuerdo todos. El periodista es el que más salió. Pero es brutal. Bueno, después tenés, por ejemplo, la reforma educativa, que forma parte de este paquetazo, que de hecho elimina el estatuto docente, Claro. por ejemplo. Pero se mete en el foro laboral también. Hay un artículo del proyecto que se mete en el foro laboral. Porque hay un problema que es el siguiente. La justicia tiene un foro laboral específico. El Sí. foro laboral... Que tiene que acatar las directivas de... Bueno, y hay una cámara laboral y todo. ¿Qué es lo que pasó en el último tiempo? Hay una ofensiva del gobierno contra el foro laboral. Porque el foro laboral es jueces que han fallado en general más a favor de los trabajadores. En algunos casos, no siempre. Hubo varias maniobras. Una es colocar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es una justicia distinta, como el Tribunal de Alzada del Fuero Nacional Laboral. Y es un tribunal recontra macrista, muy Sí, patronal. estás al horno ahí. Estás al horno. Estás al horno. Y ahora quieren crear nuevos tribunales de la ciudad con jueces puestos por ellos mismos. Entonces quieren, o sea, la ley mete de todo. Y el tema del juicio laboral es importante porque todo el mundo está llorando por juicios laborales. Yo estuve el viernes en un programa de La Nación Más. La conductora dijo, fui a 2 lugares y a llevar el auto que me arreglen. Pregunté por el mecánico que siempre me atendía. Y estaba el dueño y me dijo, no, ya no está más, pero nos hizo un juicio. Estamos a punto de cerrar. Y después fue a la peluquería y también hizo un juicio el peluquero al dueño. Y yo le digo, ¿le preguntaste cómo lo contrataba? Si te pagaba los aportes. No pregunté. Bueno, Entonces, pero preguntás si pero estaba... no, se mete en este tema. Por eso se porque- mete en el fuero laboral. Sí, y aparte dificulta el acceso a la justicia porque creo que establece la incompatibilidad entre cobrar una indemnización o un salario y tener una demanda judicial en curso. Claro. Sí, y después hay otras rebajas a las patronales, por ejemplo, a los que vienen, a los que contratan en negro, les perdona, les concede una cantidad Sí. de aporte. Y acá manda Tamara, que está ahí. Podés pedir la palabra y decirlo, pero dice lo siguiente, Tamara. Quita el financiamiento al Inca y al Instituto Nacional de Teatro. Lo charlamos otro día en una asamblea que hicimos también que estuve, Claro. donde había muchos compañeros así de movimiento cultural. Que la cultura es otro sector que viene Claro. muy golpeado. ¿Por qué por corno este tiene que ver gobierno. el Inca con? ¿Se entiende? O sea, se están pasando de pícaros y meten... Metemos todo. Sturzenegger Sí, sí, se sí. pasó de rosca, dijo, dale que va. 197 artículos tiene este 79 proyecto. páginas. Que efectivamente ingresó el jueves 11 formalmente y se anunciaron las sesiones extraordinarias, que en principio son hasta el 31 de diciembre y todo el mundo descarta que van a ser prorrogadas para fines de enero y febrero. Ahora, el gobierno se puso un objetivo, un gran objetivo, grandilocuente, digamos, de querer avanzar de manera express y prácticamente a libro cerrado en las 2 cámaras en paralelo, avanzando con el presupuesto en la Cámara de Diputados y luego darle sanción completa en el Senado junto con la reforma laboral, que el objetivo es que obtenga un dictamen de comisiones y una media sanción en el Senado antes de que concluya el año. Luego vendría el capítulo de diputados. Bueno, la rosca está a la orden del día, se están empezando ahora está la nueva composición de la Cámara, se negocia hasta la composición de las comisiones, quiénes lo van a integrar, quién no, porque el oficialismo está buscando garantizarse los porotos necesarios para que esta idea que tiene de avanzar con las 2 iniciativas pueda progresar rápidamente. De tal manera que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde el objetivo son el presupuesto 2026, que es todo un paquetazo de guerra contra los trabajadores, junto con el proyecto de inocencia fiscal, que es este de los dólares debajo del colchón, poder sacarlos medio rápido, entonces están, por ejemplo, apremiados por constituir las comisiones de legislación penal y la de presupuesto.
Ahí hay una rosca muy grande sobre cómo se componen. El oficialismo naturalmente quedó fortalecido porque hoy es la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 95 o 96 lo tengo acá, con 95 diputados. Y, por ejemplo, hay una pelea por la tercera minoría, la segunda es Unión por la Patria, con 93, y ahí hay un empate entre Provincias Unidas, e hicieron un interbloque, los radicales y el PRO, y tienen la misma cantidad juntos de diputados que Provincias Unidas. Pero los libertarios están favoreciendo al bloque del PRO y los radicales. Mayormente... Esos radicales más con peluca. Los radicales Porque más... también hay radicales en Provincias Unidas, ¿o no? Claro, exactamente. Los radicales que están en el bloque de la UCR. Y, por ejemplo, en presupuesto uno ve el nivel de arbitrariedades porque se supone que la composición de la comisión tiene que ver con la representatividad de cada bloque y han excluido al Frente de Izquierda, pero, por ejemplo, a los catamarqueños, que son estos que rompen con Unión por la Patria, que son un bloque de 3, el Frente de Izquierda es de 4, les dan un lugar. Y lo mismo ocurre con los de San Juan, que el bloque se llama Producción y Trabajo, también les dan un lugar cuando son un bloque de 2 diputados. Y, insisto, el Frente de Izquierda, que tiene 4, excluido. En principio, el Frente de Izquierda nos darían un lugar en la comisión de Esto es Martín Menem. Esto es Martín Menem. Peleándola, nos darían un lugar en la Comisión de Legislación Penal con Miriam Bregman, que trataría, entre otros, esta reforma penal de la que hablamos. Y en la Comisión de Legislación de Trabajo estaría el compañero Néstor Pitrola, lo cual es muy importante porque por ahí va a pasar seguramente, necesaria y obligatoriamente, la reforma laboral. Bueno, ¿cómo está el tema en el Senado? Que es donde empieza el tratamiento de este megaproyecto de reforma esclavista. Ahí todo está bastante en pañales. En principio, mañana va a haber una reunión que convocó Villarruel con todos los jefes de bloque para que se pongan de acuerdo en la composición de las comisiones. Por ejemplo, se tienen que reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La de Presupuesto y Hacienda, que también quieren darle sanción al presupuesto cuando llegue de diputados, tiene 17 miembros. Bullrich necesita hacerse de 9 para poder obtener un dictamen favorable rápidamente. Y hay todo un debate porque yo decía, quieren avanzar de manera express muy rápidamente. Entonces, mañana se reúnen, se tienen que constituir las comisiones y está previsto que sea este miércoles, este jueves, y si no se logra terminar, incluso extenderlo al viernes o hasta el sábado, se dice, para poder alzarse con el dictamen favorable de la reforma laboral. Que esta semana necesitan tenerlo aprobado porque una vez que aprueban el dictamen, necesitan que transcurran 7 días para poder tratarlo en el recinto y obtener la media sanción, que en estos plazos sería para el lunes 29 o martes 30. Entonces, ahí hay un montón de discusiones, por ejemplo, sectores de la oposición que querían que haya expositores para alargarlo y que haya como 100 expositores. Bullrich del otro lado dice que, bueno, que podrían admitir hasta cerca de unos 30 para que les den los tiempos expositores, pero sobre todo la cosecha de los votos, que es lo que más importa en este momento. No, y digo otra cosa más, hay también una discusión porque como este proyecto es tan abarcativo e involucra aspectos impositivos, la Constitución establece, predetermina, que todo lo que es materia impositiva tiene que dar inicio en la Cámara de Diputados. Entonces ahí también se habilita toda una discusión porque ellos lo están empezando por el Senado. Y bueno, hasta incluso en algún medio leí que el gobierno podría barajar, separar una cantidad de artículos en una ley aparte para no crear lo que después es la inseguridad jurídica de que esto sea judicializado por un vicio de origen no constitucional de cómo debería haber sido tratado. Ahora, bueno, aparentemente el gobierno estaría no tan lejos de los votos necesarios. Ustedes piensan que en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores son 72 senadores. Uno obtiene, con la mayoría más 1, se necesitan 37 votos. Que incluso podrían ser 36, porque está el episodio Lorena Villaverde, que ustedes recuerdan que fue denunciada por causas de narcotráfico, estuvo presa en Miami. Ella actualmente es diputada, tenía que asumir como senadora, y como no le aprueban el pliego por todo este trasfondo de las causas judiciales, no alargó la banca de diputados para quedarse con algún puesto y está vacante ese en el Senado. Entonces, quizá con los 36, hay quienes dicen que frente a esta nueva composición, quizá con 36 logra obtenerlo. Ellos tienen 18 senadores propios de La Libertad Avanza, 3 del PRO. Después está Paul Troni, que en su momento era el presidente del bloque de La Libertad Avanza y se separa y arma un bloque propio en una reyerta que tuvieron, pero sigue siendo de ese palo. Formosa, ¿eh? Sí, no, Formosa, sí. Sí, creo que Formoción. Ahí vamos 22 con Poltroni. Claro. Después está Luis Juez, que tiene su bloque propio, pero que también Dijo que iba a votar a favor. Dijo que iba a votar a favor.
Luego empieza, por ejemplo, 23. vos en la UCR tenés un bloque de 10. Y ahí se dice, algunos dicen que bueno, hay 6 que están seguros, otros 4 que estarían cotizando en bolsa, o no se sabe qué, pero porque aparecen objeciones. Lozada, por ejemplo, Carolina Lozada, que participó del Consejo de Mayo, que es recontra aliada de Milei, está pidiendo, como ella es periodista, que se exima del proyecto de reforma laboral la eliminación del estatuto del periodista. Entonces, bueno, hay rosca. Sí, pero Lozada gana con Milei. Lógico que sí. Pero bueno, ahí hay como discusiones. Después están los que son favorables a una reforma, pero están diciendo, che, a libro cerrado y de manera tan express, con tiempos tan acotados, no. Que también están negociando, ¿no? Y ahí uno puede escribir al senador que tiene Sáenz, que es una senadora de Salta, que, ojo al piojo, porque es esta Flavia Rollón, que ella había sido funcionaria de Milei, ex secretaria de Minería. Pero ella es de Sáenz, de ahí de Salta. Los de Provincias Unidas están con un discurso muy parecido, son 2 en el Senado. Entonces lo que dicen que ellos están de acuerdo con una reforma laboral, pero que no en tiempos tan rápidos. Y bueno, lo que uno puede leer entre líneas es esto de las negociaciones, que ya parecen datos. Lo de Santa Cruz también. Los de Santa Cruz también, que algunos dicen que estarían siendo presionados por los gremios, porque ahí tenés la actividad petrolera muy fuerte. Ellos vienen de ahí, aparte. Claro. El gobernador, Entonces, pero no sé si los senadores. Escuché que sí, Ah. pero... Pero bueno, y después en esto de que la negociación está abierta, un dato bastante escandaloso del viernes pasado es que aparece la noticia de que de pronto Tucumán, la Tucumán de Jaldo, que tiene su bloquecito aparte en la Cámara de Diputados y también lo tiene en la Cámara de Senadores, recibió en concepto de aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, unos 20.000 millones de pesos para la provincia de Tucumán. Pero Jaldo no va a cambiar de voto por plata. No, jamás. No. Es la cifra más ¿Vos alta querés decir que de la va- era Milei. La cifra más alta. ¿Vos estás Y queriendo ojo, decir que sería una especie de cometa? y ahí ellos tienen la senadora Beatriz Ávila y tienen 3 diputados. Y leyendo un poquito más sobre este asunto de los Beatriz es ATN. una principista. Sí, a lo Groucho Marx. No, lo que leía sobre, claro, en noviembre el gobierno otorgó 0 pesos de ATN a ninguna provincia. Se los está reservando y como entre enero y noviembre de 2025 solo ejecutó el 15,3% de los fondos que corresponden a las ATN. Tiene un remanente sin ejecutar de 728.615 millones de pesos que naturalmente están a disposición de la compra de voluntades y la discrecionalidad. ¿Pasa que Santilli con esa plata lo que puede hacer? Bueno, aparte de lo que hace para él mismo, ¿no? Santilli está muy activo, digámoslo, se está reuniendo con los gobernadores. Con los últimos que se reunió fue con Jalil de Catamarca, del peronismo, con Orego de San Juan, donde aparte le están reclamando que avance, que está contenido, y todavía no se presentó el proyecto, pero lo pusieron en los temas de extraordinarias, con la modificación y la eliminación de la ley de glaciares, con el discurso este de que quieren promover las inversiones en el rubro, etcétera. Todo el paquetazo está en negociación. Pero bueno, no está lejos de los números que necesita. Aparte, por ejemplo, el de Corrientes, que responde a Valdés, estaría votando en ese campo. Lo mismo vale para los misioneros, que son 2. Milei tiene muy buena relación con Pasa el Agua. Y luego, para lo que no alcance, hay billetera, evidentemente. Aparte, es el Senado de los Cuader. Se renovó un sector, pero no cambió ese carácter. Y aparte, el carácter de cueva de conspiradores contra el pueblo por parte de la clase capitalista. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Ninguna confianza en el Parlamento, A a luchar. las calles, a luchar. Ahí Che, está. ya te pasás a Portugal. Acá tenemos el folleto. Sí, Está piola, ¿eh? muy pedagógico. Muy pedagógico. Aparte es interesante porque se escribió antes de que salga el ¿Qué proyecto pasó? de ley. Que lo muestres a la cámara. Acá, miren. Tiene todo, explica. Está en Prensa Obrera la página, pero bueno, ustedes saben que está gratis, pero Vos lo podés tener en papel así, hermoso por 1.000 pesos. Nada también más. suscríbanse. Y suscríbanse, y colaboren. Dicho sea de paso, hay 2 artículos que salieron hoy en la prensa. Uno de Néstor Pitrola, donde explica todos los detalles del presupuesto, que está muy bien. Y otro de Romina del Pla, que comenta el ataque brutal a las escuelas técnicas. Las eliminan. Sí, prácticamente las desfinancian, las eliminan una cantidad de artículos. Es un ataque muy fuerte en toda esta línea del gobierno de ataque a la educación y también en particular a
a la industria. Bueno, atendiendo a este problema. ¿Qué pasa en Portugal? Atendiendo al problema de la necesidad de no tener ninguna confianza en el Parlamento burgués y colocar todas nuestras expectativas en la capacidad del pueblo a sublevarse contra estas leyes antiobreras, tenemos que observar lo que pasa en Portugal. Porque hubo una huelga general extraordinaria, justamente porque se presentó un proyecto de ley muy parecido a este, incluso con puntos muy similares. Por ejemplo, el tema del banco de horas. Está Que se suscriban en Portugal a Prensa Obrera. Claro, que se suscriban en Portugal. Y hay un artículo ahí de Gustavo Montenegro en Prensa Obrera. Y es interesante porque quien impulsa, el artículo lo escribe Gustavo Montenegro, pero quien impulsa este proyecto de ley es Luis Montenegro, que es el primer ministro de Portugal. ¿Coincidencia? No creo. No lo creo. Un tío lejano, siempre fue reaccionario. Y el sobrino rebelde. El sobrino rebelde, claro. Ahora bien, ¿cómo viene la mano? Acá gobierna la Alianza Democrática, que es una alianza de centro-derecha, que venía con un cierto apoyo, por una parte una coalición filofascistoide, Chega, que se llama Chega, tipo La Libertad Avanza, y un apoyo relativamente solapado del socialismo de Portugal. Por ejemplo, gracias a la abstención de los socialistas se logró aprobar el presupuesto. También se viene a discutir el presupuesto en Portugal para 2026, naturalmente un presupuesto de ajuste y todo lo demás. Tengamos en cuenta que de conjunto, en Europa, y Portugal no es la excepción, tenemos toda la política de austeridad que avanza de la mano del armamentismo de los estados europeos en el marco del conflicto con Rusia por parte de la OTAN y todo el planteo de elevar los gastos de la OTAN del 2% del PBI al 5% del PBI. Y aparece este proyecto de ley de reforma laboral, que por ejemplo establece despidos individuales, la nulidad de las sentencias judiciales que plantean la readmisión o la reinstalación de un trabajador que haya sido despedido por discriminación. Que también está acá en la reforma de Milei. También está acá. El derecho al patrón a contratar empresas externas para realizar trabajos de personas despedidas, como manera de carnerear algún conflicto. El banco de horas. Hay un banco de horas justamente y termina con las horas extras. Bueno, una reforma laboral profundamente antiobrera, y empieza un proceso de agitación obrera, de agitación en los lugares de trabajo. Habían salido unas encuestas a principios de diciembre que señalaban una tendencia fuerte a la adhesión, y la adhesión alcanzó un nivel sin precedentes. Es la primera huelga general en 12 años, paro general, ¿no? Lo que nosotros acá conocemos como el paro activo nacional, paro con movilización. En 12 años, la anterior había sido efectivamente en 2003, había habido una anterior en 2012 en el marco de la lucha contra la austeridad de la Troika. ¿Recuerdan? ¿No? Fue un ajuste brutal de Portugal. Muy, muy fuerte. Que luego de un gobierno derechista con todo este ajuste brutal, asume un gobierno del Partido Socialista que cuenta con el apoyo del comunismo y del bloque de izquierda. Con el apoyo parlamentario de esos bloques, todo eso concluye en un fracaso, como pasa ahora en Chile, y lleva al triunfo de esta centro-derecha. O más bien derechista, ¿no? No tan de centro. No tan de centro, claro. Pero, por ejemplo, la CGT, la CGTP, CGT de Portugal, que tiene mayoría comunista en la dirección. Hay dos centrales ahora, la UGT de mayoría socialista y la CGT de mayoría comunista. Por ejemplo, la CGT calculó 3 millones de huelguistas de una fuerza laboral de 5.300.000. Es decir, un parazo. La UGT incluso calculó aún más la participación obrera. Por ejemplo, se paralizó todo el transporte público. Se paralizó el metro, el subte de Lisboa. Directamente cerraron las puertas. Los trenes que no estaban sujetos a servicios mínimos quedaron totalmente paralizados. El aeropuerto de Lisboa, se habla que se cancelaron 400 vuelos en el aeropuerto de Lisboa. Cerraron las escuelas.
En una cantidad de hospitales se cancelaron consultas, cirugías programadas. La basura quedó sin recogerse, se paralizó el transporte y recolección de residuos. Se paralizó la principal fábrica de filial de Volkswagen, Auto Europa, que es la mayor exportadora del país, quedó completamente paralizada. El viernes 12 siguió en algunos gremios, como es el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores de Organismos Públicos, es decir, los sectores estatales siguieron el viernes 12 y también el sector de enfermeros. Es decir, que fue realmente una huelga extraordinaria con movilizaciones muy importantes. Esto llevó a un reculo del gobierno. El gobierno que pretendía sacar esto, hoy no está claro que la reforma progrese. Es un llamado de atención muy importante para la clase obrera argentina. Una huelga general en Portugal, no está dicho que, bueno, listo, se cayó la reforma laboral, las patronales van a tratar de avanzar, pero señales de esto es que, por ejemplo, la ultraderecha, estos de Chega, que equivale a basta, ¿no? Sería la traducción del portugués, que estaba claramente en disposición para aprobar la reforma laboral, ahora dicen, bueno, ciertas simpatías con los reclamos, hay aspectos y toda la pelota. Entonces, es evidente que hay una retracción y se está rebarajando a ver cómo se hace pasar esta reforma, pero indudablemente ha sido un golpe fuerte la intervención de la clase obrera en la escena. Naturalmente, las conducciones de estas centrales obreras son conducciones burocráticas y bueno, ya hay un principio de reculo. El gobierno llamó solo a la UGT a negociar, cuando la posibilidad de paralización del país no solo recae en la UGT, que es la central bajo dirección socialista, sino también en la CGT, que es la bajo control comunista. Solo llamó a una de las dos centrales que aceptó, ya medio dando cuenta de una cierta división del movimiento, y dice, bueno, vamos a negociar. Hubo una declaración de Mourão, que es el secretario general, dice, bueno, las negociaciones deben acercar posiciones y debe haber concesiones de ambas partes, ya está medio entregando. Pero lo importante es el impacto de la intervención obrera en el proceso. Impresionante. Y esto también empalma con una intervención más general del movimiento obrero europeo, porque tuvimos varias huelgas en Bélgica, 3 días consecutivos de paro en Bélgica, y también de movilizaciones y procesos huelguísticos muy importantes en Italia, que nosotros lo de Italia lo veníamos siguiendo bastante, lo mencionamos en varias ocasiones. Probablemente todo esto, también lo hemos señalado, pero lo de Bélgica, lo de Italia, lo de Portugal, es de los aspectos... En Francia también hubo protestas masivas. Bueno, son de los aspectos más importantes de la situación mundial, ¿no? La emergencia de un proletariado combativo en Europa que toma sus reivindicaciones propias, pero también actos de solidaridad internacionalista como el que vimos en Italia con Gaza. Entonces, bueno, me parece que es una señal importante para el movimiento obrero argentino, que si se prorroga esto, efectivamente el gobierno logra tener media sanción o no logra ni siquiera tener media sanción en diciembre y tenemos una buena movilización el jueves y todo esto se combina con la crisis económica, el gobierno tiene que pagar deuda en enero por 4.200 millones y solo logró no se sabe de dónde va a sacar tomar la plata. deuda por 1.000. No, y tiene un quilombo fiscal, que no toca acá para no hacerlo largo, importante, que se habla poco, pero hay un problema fiscal importante que hace que Caputo tenga choque con Santilli, porque estos ATN no tiene cómo financiarlos. Claro. Entonces, si nosotros tenemos un recrudecimiento de la crisis económica, se recrudece el proceso inflacionario, y bueno, y empieza a emerger el movimiento obrero, se puede ir armando una resistencia consistente a toda esta ofensiva del gobierno. Dios te escuche. La tarea del Dios te momento. oiga. No, conclusión, con todo el 18. Con Tuti. Tenemos que hacer muchísimo Hay que ir con y todo. seguir luchando por el paro y la ¿A qué hora huelga general. convocamos nosotros? A las 3 de la A tarde. las 15 horas. Yo creo que vamos a tener que adelantar un poco. Adelantar un poquito, capaz que a la 1 Sí, porque los actos de ACGT se caracterizan por su puntualidad y brevedad. y brevedad. O sea, convocan a las 3, terminan 2:20. Vos decís, pero ¿cómo así estaba convocado? No, y Sí, por y eso. algunos por culpa de la CGT que no convoca Entonces, el paro, tendremos que llegar un poquito más alerta. tarde, pero a ir igual. Alerta a la militancia, probablemente se adelante, Sí, tendiendo sí. a la 1,
vamos con todo, hay que sublevar a la clase obrera Acá nuestra argentina. cita es ahí en Avenida de Mayo y 9 de julio. Avenida de Mayo y 9 de julio. Después vamos a leer el documento que ya habíamos, o que estábamos elaborando de Del sectores sindicalismo combativos. combativo. Y esto va a haber en todo el país. Así Y vamos que- a participar con una columna independiente, Sí, ¿no? sí. Pero Resaltando aparte la la necesidad CGT no de- marcha, se queda en la plaza. Va a Congreso. Perdón, a Plaza de Mayo. Ah, Claro. va directo a Plaza de Mayo, Sí. no es que hay una movilización. Y aprovecho para el lunes 22, que va a ser nuestro último programa. En el Frente de Izquierda estamos discutiendo, falta poner las últimas precisiones, pero una marcha por Venezuela. Que habíamos comentado Que acá. habíamos comentado, sería eso el 22. Digo, Está muy bien. atendámoslo porque la situación de Venezuela es Sí, grave, sí, sí, es grave. escalando. Y bueno, tenemos que hacer una acción política de Frente de Izquierda. Muy bien. Muy Bueno, importante. vamos a los premios. Vamos a los premios. Bueno, nominados. Tutum. No, por un ¿Puedo lado- golpear ahora? No hay que golpear la mesa, Gabriel. Pedí permiso. Tami siempre nos insiste, yo acá lo refuerzo. Bueno, naturalmente Bullrich, que hay que decir que la nominamos muchas veces, pero siempre por su accionar represivo. Ahora Patricia Bullrich está debutando como senadora con todo este paquetazo antiobrero. Ella en primera persona es la que está al frente de la rosca. Así que, Bullrich integró el gobierno de la Rúa cuando con la Banelco compraron senadores. lógico. Ojo que no use la Banelco. Y después el de Macri, cuando quisieron meter Mercado una... Pago. El de Macri cuando quisieron meter la reforma laboral, que solo se frenó con la rebelión que hubo frente a la reforma previsional. Así que bien nominada a las 14 toneladas está Patricia Odiamos Bullrich. Sí, ¿cómo la odiamos a Bullrich? Bueno, después habíamos dicho, tenemos que nominar a Cornejo, el Muy gobernador de Mendoza, que es el que hizo aprobar este proyecto prominero de saqueo en San Jorge y que motivó una reacción popular muy importante del pueblo mendocino, que fue brutalmente reprimida, que Hubo detenido un- hubo tuvo detenido un compañero de- 12 detenidos, Sí. un compañero nuestro, Bauti, le mandamos un saludo, que ya fue liberado, pero bueno, ahora muchos tienen causas, procesos judiciales, así que es muy grave por lo que la política prominera y por la represión contra el pueblo. Y después habíamos dicho Chiquitapia, Ah, chiquita. Chiquitapia. que es también, ¿viste? Hace mérito. ¿Qué te parece? Hay que dejar de robar por 2 años. La cantidad de autos de lujo, bienes. ¿Sabes que este 50 Porsche? No. Sí, sí. Uno piensa como pobre, yo digo, ¿cuánto paga de seguro? ¿Viste? Uno piensa, lo tiene que llevar a lavar, lo lava él, ¿cómo es? Un empleado solo. Es obvio que tiene un ejército Claro. de empleados para... Solo Tiene para una- dar los autos. Tiene una mansión de 5 hectáreas, 5 hectáreas, son 5 con helipuerto, y está todo a nombre de una jubilada que gana la mínima. Un escándalo. Tiene los Porsche, todo la señora. Nada, es ridículo. Un escándalo. Pero bueno, ¿contra quién vamos? Contra Bullrich. Corresponde porque, a Bullrich. sí. Ojo, y ninguna confianza en Cornejo ni en Chiquitapia. No, pero el problema que tenemos Sí, los trabajadores sí. en esta etapa es Hay derrotar una cosa esta interesante. reforma. Acaba de denunciar el gobierno al AFA porque no pagaba las contribuciones patronales. Lo cual es interesante porque con esta reforma hace un blanqueo generalizado. Claro, que cínico. O sea, Chiquitapia dice, pará, no pasa nada, ahora aprueben el proyecto Sí. y entra en el blanqueo. El Chiquitapia es malo porque no paga las contribuciones patronales. El resto de las patronales no son malas aunque no paguen las contribuciones patronales. Es una cosa de loco. Bueno. En las redes en la semana las 14 toneladas. ¿No? Ah, eso es muy sí, sí. importante. Bueno, escuchen, esto es muy importante. Que nadie se vaya, ¿eh? Nadie se vaya. Sí. En esta semana, por redes sociales, vamos a hacer una votación. Vamos a candidatear a los 10 soretes más importantes del año, a quienes les hemos entregado el premio de las 14 toneladas. Así que se puede votar a quién vamos a darle las 14 toneladas Anuales. anuales. Sea como revista Gente, va a ser Claro. la fiesta del año, porque el próximo lunes 22 Es el último programa. de este año, pues De este volvemos, año. no, Claro. no van a... Sí, sí, ya tuvimos un acuerdo ahí con la ¿cómo se llama? Con la producción, ¿eh? Con la producción, sí, sí. Sí. Se suscriben, bueno. Sí, hay que suscribirse. Claro, porque- depende No de- diga, pero se van a suscribir. Suscríbanse igual, no importa si volvemos o no volvemos. Camaradas, nos vemos. Adiós.